Aló, aló, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, sean todos ustedes bienvenidos a este día. Estamos por comenzar nuestra escuela de hoy. Estamos por comenzar nuestra escuela de hoy, así que sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar nuestra escuela el día de hoy. Primero, quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Y estamos por comenzar nuestra clase virtual para que podamos entrar ya en materia. Solo vamos a ver quién de los que ya entraron nos van a saludar el día de hoy para que podamos comenzar. Vamos a ver si hay alguno que nos pueda levantar su manita, nos quiera saludar, nos diga desde dónde se está conectando para que podamos ver quiénes ya están conectados, ¿verdad? Mi amado hermanito Luis levantó su manita. Buenas noches, mi amado apóstol. ¿Cómo está usted? Bueno, aquí desde Orlando, Florida, deseoso de seguir aprendiendo de las prédicas, tanto suyas como de sus hijos, que son maravillosos. Así que un saludo para mis hermanos también que están conectados. Bendiciones para todos. Gracias, mi amado. Bendiciones hasta Florida, Ven. Estados Unidos, donde se encuentra, o para usted y su familia. Qué gusto poder tenerlo por acá, que se estén integrando a esta gran familia. Muy bien, vamos a ver quién más ya está conectado el día de hoy, que nos quiera saludar para comenzar nuestra enseñanza de hoy. Buenas tardes, papito, bendiciones. Santiago Ponce García del Ministerio Conquistadores del Reino desde México. Bendiciones para todos. Gloria a Dios. Bienvenido, mi amado. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Es un privilegio que se esté uniendo a esta gran familia, ¿verdad? Estamos por comenzar el día de hoy. Muy bien, vamos a ver, tenemos aquí a Alfonso y María. Buenas tardes, papito. Que Dios me lo bendiga. Aquí estamos desde Chile, Ministerio Conquistadores del Reino, de acá de Chile. Aquí le damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas y gracias también por la vida de usted, de su familia, que ha sido de gran bendición para nosotros y yo creo que para todos los que estamos aquí en esta plataforma. Hemos recibido mucha revelación a través de ustedes y eso no tiene precio. Yo creo que no tiene precio y esa es la gracia de Dios que le ha dado a usted y a toda su familia, papito. Y le damos muchas gracias al Señor. Los bendecimos desde acá de Chile, que yo creo que nadie más está conectado que yo sepa, pero inmensamente y eternamente agradecido primero que nada para Dios y también para ustedes como ministerio. Así que muchas bendiciones y para todos los hermanos y profetas que están en esta plataforma. Bendiciones para todos. Gracias, mi amado. Qué gusto poderlo tener aquí con nosotros en esta hermosa familia alrededor del mundo. Le mandamos nuestras bendiciones hasta Chile. Qué gusto tenerlos aquí en diferentes partes del mundo. El Señor se está glorificando, llevando esta palabra a través de todos esta plataforma, ¿verdad? Qué gusto poder tenerlos aquí. Bendiciones, mi amado. También tenemos aquí a nuestro amado hermano Hamilton. No, apóstol, el Señor me lo bendiga a usted y a toda su familia. Le habla Hamilton desde Colombia. Le mando un abrazo al Ministerio Conquistadores del Reino, a todo el mundo. Y gracias por estar aquí conectados para recibir una impartición de su palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones. Amén, mi amado. Qué gusto poder saludarlo, tenerlo aquí con nosotros, ¿verdad? Desde diferentes partes del mundo podemos ver que hay muchos que se han conectado el día de hoy como una gran familia para recibir lo que el Señor nos tiene preparado. Vamos a ver quién más está por aquí que nos quiera saludar el día de hoy. Tenemos aquí a Juan Guillermo.
Active su micrófono, mi amado. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a toda esta gran familia, los bendigo a todos, gracias. Dios lo bendiga, apóstol José, a todos, de antemano a todos. Un saludo desde acá de Colombia. Qué gusto tenerlo por acá, mi amado. Bienvenido a esta gran familia. Vamos, ya estamos por comenzar. Tenemos también aquí a Andrea, que nos quiere saludar. Buenas noches, papito. Dios lo bendiga a usted y damos gracias al Señor por este día que nos da para llenarnos de esa bendición y ese conocimiento que se lo revela a usted para darnos a todos nosotros los que estamos aquí en este estudio, Conquistadores del Reino, y bendiciones para todos desde aquí de Santiago de Chile. Muchas bendiciones y feliz noche. Gloria a Dios, mi amada. Bendiciones hasta Chile. Que el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Qué gusto tenerte con esta gran familia, ¿verdad? Bendiciones, mi amada. Muy bien, tenemos también aquí a Beatriz, que nos quiere saludar. Amén, bendiciones, papito, que Dios me lo bendiga mucho. Quiero saludar a todos mis hermanos también desde Arequipa, Perú. Así que le doy gracias al Señor por estos tiempos de enseñanza que estamos recibiendo a través de usted. Y le agradezco a Dios por su vida, papito. Que Dios me lo bendiga y un saludo para todos mis hermanos que están conectados. Gloria a Dios, mi amada, que el Señor te bendiga grandemente. Bien, vamos entonces a comenzar, si no hay más, saludos, pues vamos entonces a comenzar en nuestra clase de hoy. Quiero pedirles, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados hasta que venga el tiempo de las preguntas, para que así el sonido se mantenga bien. Gracias, mis amados, que les doy una calurosa bienvenida a todos ustedes, ¿verdad? Vamos entonces a comenzar. Somos el Ministerio Conquistadores del Reino y este día le damos la bienvenida a esta escuela de formación ministerial, apostólica y profética Monte Sión. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar el día de hoy y vamos a ver un tema muy importante que todos debemos de conocer y tiene que ver con lo que son los ministerios, ¿verdad? Los ministerios que fueron constituidos por nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver, son 5 los ministerios que se encuentran en las Escrituras, así que vamos a comenzar, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar de los 5 ministerios el día de hoy, pero para comenzar, quiero que veamos 3 áreas que son muy importantes que el Señor tiene preparado para la iglesia el día de hoy. Quiero que cada uno de nosotros podamos entender lo que son estas 3 áreas que deben de estar fuertes en la congregación para que haya una buena dirección divina dentro de nuestras congregaciones en el tiempo de hoy. Así que vamos a comenzar primero por ver 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Bien, una de las cosas importantes que debe tener la congregación es que debe tener los dones. Estos dones se está hablando de los dones del Espíritu. Por eso dice que hay diversidad de dones. Nosotros sabemos que son 9 los dones. No vamos a estudiar a profundidad esto, sino hasta la próxima semana. Pero es muy importante que la congregación tenga activados sus dones. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver ahora el versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es importante que entendamos que los ministerios fueron dados por el Señor. Cuando hablamos del Señor, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 12:5 dice Pablo que debemos de tener dentro de la congregación dones espirituales, dones del Espíritu y ministerios que son dados por el Señor. Él dice que los dones son dados por el Espíritu Santo y los ministerios son dados por nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a ver el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones,
Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Muy bien, entonces esta es la tercera parte. Primero dijimos que habían dones que son del Espíritu, después habían una variedad de ministerios que los da nuestro Señor Jesucristo, y Dios Padre nos da lo que son las operaciones, ¿verdad? Lo que es los dones y las operaciones lo vamos a dejar para la próxima semana. Esta semana nos vamos a concentrar en los ministerios que nuestro Señor Jesucristo ha dado. Así que vamos a comenzar, pero antes que avancemos, quiero que entendamos esta palabra, porque esta palabra es muy importante. Lo que vamos a aprender ahora se requiere madurez. Así que vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo a los hebreos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire qué importante. Aquí en esta carta a los hebreos se está hablando que el alimento sólido no es para niños. Por eso es que mucha gente a veces anda hablando en las redes sociales de lo que no entiende, porque se necesita madurez para lo que vamos a ver el día de hoy. Así que yo le pido al Espíritu Santo que sea Él ejerciendo como nuestro maestro, que sea Él trayendo esa sabiduría celestial a cada uno de los presentes, que sea Él trayendo entendimiento y sabiduría a cada uno de ustedes para que podamos tener entendimiento de lo que la palabra nos quiere decir, porque lo que vamos a ver ahora no es para niños, sino que es alimento sólido para aquellos que han alcanzado la madurez. Es muy importante que nosotros tengamos bien claro esto, porque lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con el gobierno de lo que es la iglesia, pero quiero que lo entendamos bien, porque tenemos que ejercer el discernimiento para saber entre lo que es correcto y lo que no, decía Pablo a los hebreos. Así que vamos a comenzar a ver cómo es esto dentro de las congregaciones, porque es necesario que cada uno de los ministros entienda cuál es su lugar para que pueda trabajar bien con los otros ministerios. Vamos a ver sobre esto, y para eso quiero que entienda que cada uno de los ministerios son como columnas que son necesarios en la iglesia. Cada uno de los ministerios son importantes. No hay uno que sea más o menos importante que otros. Todos son importantes. Cada uno tiene una labor distinta, y es necesario que nosotros entendamos que los 5 ministerios son columnas importantes para el sostenimiento de una casa espiritual. Así que vamos a entrar en materia, y para esto vamos a comenzar con Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy bien, vamos a ver que esta parte de la escritura donde el apóstol Pablo le habla a los efesios es una revelación poderosa. Antes de comenzar a hablar sobre los ministerios, necesitamos saber quién fue el que los constituyó. Y aquí Pablo le está diciendo a los efesios que esta persona que también descendió primero fue el que también subió por encima de todo para llenar los cielos. O sea, que el que había descendido del cielo también había subido. ¿Quién fue el que descendió? Nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que descendió, y cuando subió, dice que subió por encima de todo. Quiere decir que llevaba una autoridad completa para llenarlo todo. Y mire qué importante es esto. Necesitamos entender que fue él en un proceso donde él llevaba una autoridad superior que cuando estaba en la tierra, ya que había pasado todo el proceso, él subió para llenarlo todo. Y mire qué es lo que nos dice Efesios 4:11.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mis amados, este versículo es bien claro. Dice, él mismo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué significa esta palabra de constituyó? Bueno, vamos a verlo en otra versión que es la traducción del lenguaje actual. El mismo versículo de Efesios, pero en la traducción del lenguaje actual. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Entonces, fue nuestro Señor Jesucristo quien dio la capacidad a que unos llegaran a ser apóstoles, a que unos pudieran fluir como profetas. Quiere decir que Él los constituyó, les dio la capacidad. Esta es una unción, una investidura de poder y autoridad para cada diferente ministerio. Es muy importante que entendamos que esto estaba escrito que debería suceder, porque es parte de la congregación cristiana. Él dejó estos 5 ministerios. Ahora, quiero que entendamos, porque muchas veces hay muchas personas que hablan sin saber y hablan de que solo el ministerio del pastor está funcionando en este tiempo. Bueno, ¿cómo es posible que una persona pueda tomar una parte de la escritura y desechar la otra? Eso no puede ser. La única lugar donde se encuentra esto de el ministerio pastoral es en este versículo, al igual que se encuentra también la de los apóstoles y profetas. Pues debemos de entender que fue nuestro Señor Jesucristo quien los constituyó hasta en este momento, cuando Él está en ascensión. Por eso es que a esto nosotros le llamamos ministerios de oficio de ascensión. Y debemos de entender esto, porque fueron constituidos o fueron capacitados las personas para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con un poder de ascensión. Pero vamos a ver un poco más acerca de esto. ¿Cómo es que sucedió todo esto? Y para eso quiero que retrocedamos un poquito. Vamos a leer Efesios en el mismo capítulo 4, pero ahora vamos a leer el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Muy bien, cuando hablamos de los dones de Cristo, estamos hablando de los ministerios, porque los otros son dones del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de dones de Cristo, estamos hablando de los ministerios. Y dice que a cada uno de estos diferentes ministerios le fue dado la gracia conforme a la medida del don. ¿Qué significa esto? Significa que a cada uno de los ministerios le fue dado una investidura de poder y autoridad distinta uno del otro. Cada ministerio se le es dado una unción, una gracia para poder ejercer su ministerio. Quiere decir que cada uno tiene una labor muy distinta. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. O sea, cada ministro es diferente. A cada uno se le ha dado una unción, una gracia muy diferente de otro ministerio. Así que debemos de entender esto porque los 5 son importantes y vamos a aprender el día de hoy cómo es que Dios ha escogido y les ha dado a cada uno de estos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, un ministerio de oficio. Vamos a ver ahora el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bien, ¿qué significa esto? Dice que llegó cautiva la cautividad. O sea, Él hizo libre a nosotros como personas en la cruz. Y después de esto fue que Él constituyó los ministerios. ¿Por qué era necesario? Porque Él llevaba un nivel de autoridad superior. Si usted puede revisar las escrituras en el pasado, ninguno de los profetas de la antigüedad pudo sacar un demonio, porque ellos no tenían este nivel de autoridad. Fue hasta después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que Él llevó cautiva la cautividad y esto estaba profetizado desde el pasado. Vamos a ver
¿Cómo nos lo dice Salmos capítulo 68 y versículo 18? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Vamos a ver, en el libro de Salmos ya se había profetizado que iba a dar estos dones, pero aquí hay algo muy interesante porque aquí hay una parte más. Dice que le diste dones a los hombres, pero también a los rebeldes. ¿Qué significa esto? Mis amados, quiere decir que cuando nosotros recibimos un llamado ministerial, no es un llamado en el momento en que nos convertimos, sino que él ya tiene predestinado cuál es el ministerio de cada persona. Pero hay personas que han sido llamados a ciertos ministerios, pero se pierden en el camino. El diablo los captura y usa esos dones que se le ha dado para lo malo, o sea, usa ese ministerio para cosas malas. Quiere decir que todos los que son, por ejemplo, adivinos, personas que son hechiceros, son profetas no convertidos. Quiere decir que eran personas que Dios le había dado un ministerio, pero como el diablo los engaña, se los lleva a lo que es la tiniebla, y ahí usan eso, lo que ya Dios les había dado, para que sean usados en la tiniebla. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Pero aquí está diciendo que los dones, o sea, los ministerios también se les dio a los rebeldes. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿cuándo es que Dios asignó un ministerio a usted? ¿Cuándo Dios le asigna un ministerio? Según este texto de Jeremías, dice: antes que te formases en el vientre. Y dice: antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Quiere decir que él ya sabe cuál es el ministerio de cada persona. Pero podemos ver que algunas personas se pierden en el camino, y esto causa que ellos hagan algo inadecuado, que no es el ministerio al que Dios los ha llamado. El diablo, él puede detectar esto, y él lleva a estas personas y las confunde, robándolas del reino de Dios para que pueda ejercer en las tinieblas. Entonces nosotros tenemos que tener entendimiento de esto. O sea que los ministerios nuestro Señor nos los da aún antes de que nosotros seamos formados en el vientre de nuestra madre. Pero conforme vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta de nuestro llamado hasta que nosotros nos entregamos al Señor. Pero vamos a ver cómo funciona esto. Ahora vamos a ver Efesios capítulo 4, versículos 10 y 11. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora bien, ¿cuál es la razón para que nuestro Señor Jesucristo haya establecido, haya dado esta maravillosa unción a ciertas personas? ¿Cuál es la razón que él haya constituido apóstoles, profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros? ¿Cuál es la razón que él haya querido que en este tiempo la congregación tenga estos 5 ministerios? Vamos a ver organizadamente primero en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver que aquí en el siguiente versículo, del versículo 12, nos da 2 razones. ¿Para qué nuestro Señor constituyó los 5 ministerios? A fin de perfeccionar a los santos. Quiere decir a otros ministros para la obra del ministerio. O sea que los ministros, los que son llamados como ministros de oficio en este campo de ascensión, fueron llamados para preparar
a otros ministros en la obra ministerial. Es muy importante que entendamos esto. Y también para la edificación del cuerpo en general de Cristo. Es muy importante que entendamos que los 5 ministerios están aquí para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, mucha gente va a escuchar usted que dice, sí, pero eso ya se acabó. Bueno, ¿hasta cuándo deberían de estar ejerciendo estos 5 ministerios? ¿Hasta cuándo deberían los ministerios ejercer para que puedan fluir en una congregación? Vamos a ver el versículo 13 ahora. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, entonces aquí hay 2 cosas que nos enseñan algo muy importante. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Mis amados, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que en este momento estamos alrededor de todo el mundo, todos los cristianos, en una misma fe? ¿Tú crees que hemos llegado a esta unidad de la fe? Yo creo que todavía nos falta, mis amados. Y es por eso que los ministerios son importantes, para que podamos llegar a esta unidad de la fe por medio de la revelación, porque habla del conocimiento del Hijo de Dios. Los ministerios traen este conocimiento, esta revelación al pueblo. Y la razón, la número 2, es para que todo el pueblo de Dios, todo el cuerpo de Cristo, lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a la altura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? ¿A qué se refiere con que lleguemos a la altura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo? Vamos a ver este mismo texto, pero lo vamos a ver en otra versión. Ahora lo vamos a ver en la versión de Dios habla hoy. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo. Muy bien, entonces, vamos a ver esto porque es muy importante. Necesitamos entender que esta es lo que quiere que lleguemos. Dice, a la madurez, a la plena madurez de Cristo. O sea, que alcancemos una edad adulta. Como hijos de Dios, Él quiere que tengamos madurez espiritual. Para esto fueron llamados los ministerios, para que podamos ayudar al resto del pueblo de Dios, al resto del cuerpo de Cristo, a que lleguemos a la altura de una madurez, a la plena madurez de Cristo. Para eso, que lleguemos a la altura de este varón perfecto que es Cristo. Es muy importante, mis amados, porque ahora vas a entender cuál es tu trabajo si tú tienes un llamado. Si tú eres un ministro que nuestro Señor Jesucristo ha llamado para una obra. Ahora, hay algunas personas que a veces no se consideran ministros porque todavía no tienen una congregación o no están fluyendo en su ministerio. Mis amados, desde que somos llamados, debemos de considerarnos ministros. Estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso de formación, pero debemos de tener esta responsabilidad de saber que nuestro trabajo es ayudar en la congregación, edificar al cuerpo de Cristo, enseñar a otros a que lleguen a la madurez de Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. ¿Para qué más nos ha puesto en la congregación? Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mis amados, para esto nos ha llamado el Señor, a los 5 ministerios. Los 5 ministerios fueron llamados para que enseñemos al pueblo, para que no seamos niños fluctuantes y que no nos vayan a engañar con todo viento de doctrina. Por eso, mis amados, en esta escuela nosotros nos esforzamos para que todo lo que aprendamos lo vemos a través de las escrituras, para que usted pueda ver lo que dice la escritura, porque la gente habla porque no ha podido entender lo que dice la Biblia, y no ha podido entender lo que dice la Biblia porque no la conoce,
Muy poca gente de veras se sienta a estudiar la palabra de Dios. Es tiempo, mis amados, que nosotros abramos nuestros ojos espirituales y entendamos que es de suma importancia que cada uno de nosotros entendamos lo que son los ministerios para que podamos avanzar, llegar a la madurez en las congregaciones. Muy bien, vamos a continuar ahora. Quiero que veamos ahora lo que dice Efesios 15:16, pero lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo, el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Mire qué interesante cómo termina esta enseñanza del apóstol Pablo. Dice que todos, mire qué interesante, debemos de estar en verdad y en amor para que tengamos un crecimiento en Cristo. Pero es muy importante que entendamos que nuestra cabeza, la cabeza del cuerpo es Cristo, pero que es muy importante que el cuerpo entero se ajusta. Dice que debe estar en una unidad entre todas las partes. Es como que cada uno de nosotros seamos un engranaje en una máquina como es un reloj. Si uno de los engranajes se daña, obstruye, todo el reloj se para. Es muy importante que como ministros entendamos, no nos estemos peleando unos con otros. Muchas veces los profetas están diciendo, sí, es que los pastores no me entienden, pero quiero que entiendas que el pastor no va a ser como tú, mi amado profeta, ni el profeta va a ser igual que el evangelista, porque cada uno tiene una razón de ser, pero debemos de trabajar en unidad. Dice el versículo 16, la unidad entre sí, de todas sus partes. Cuando participan, todo funciona bien. Mi amado, yo quiero que te propongas a trabajar en unidad con otros ministerios. No es competencia, no es quién es mejor, no es quién es más grande, no es quién tiene más poder. No se trata de eso. No se trata ni de ti ni de mí. Se trata de nuestro Señor, porque Él es la cabeza. Nosotros solo somos el cuerpo. Nosotros somos guiados por medio del Espíritu Santo, porque la cabeza es Cristo. Él es nuestro fundamento. Y fuimos creados, se nos dio, fuimos constituidos, se nos dio esta unción para que ayudemos al cuerpo de Cristo, para que edifiquemos, no para que destruyamos. Así que dejemos de andar criticando al hermano, dejemos de andar criticando a otros ministros. Tal vez ese hermano no ha alcanzado la madurez que tal vez usted ha alcanzado, no ha alcanzado tal vez el nivel de revelación que usted tiene. No hay que señalar, hay que ayudar para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la altura de un varón perfecto que es Cristo, a la madurez espiritual que la congregación necesita llegar. Para esto fueron constituidos los ministerios, mis amados. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. El día de hoy vamos a dar dos manuales. Uno que habla del ministerio del apóstol y otro que habla del ministerio del profeta. Son dos manuales. El código es 979-979. Son dos manuales. Uno que habla del ministerio del apóstol y otro que habla del ministerio del profeta. El código 979-979. Recuerde, este código es bueno por 24 horas y es necesario que lo mande al número de WhatsApp donde usted recibe sus enseñanzas para que le podamos enviar sus dos manuales que son el regalo de esta noche. Bien, también quiero pedirles por favor, mis amados, que después de este momento que ya se entregó este código, por favor no lo vuelvan a repetir, porque esto es para las personas que se esforzaron por estar temprano en la clase y que están aquí para ser edificados. Recuerde, 979-979 es el código de hoy. Continuamos. Muy bien, vamos a continuar ahora viendo cómo habían muchos otros ministros, porque
lo que dice mucha gente en las redes sociales o a veces los que andan creyendo las mentiras que el diablo les enseña es que no habían más apóstoles, que apóstoles solo eran los primeros que anduvieron con Jesús. Vamos a ver algunos textos que nos dan y nos enseñan que en la congregación primitiva sí hubieron otros apóstoles, y para esto vamos a leer Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Muy bien. Ni Pablo eran parte de los apóstoles Cordero, que eran los apóstoles, los 12 que había escogido nuestro Señor Jesús. Dice, cuando le oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, ellos no eran parte de los 12. Así que aquí estamos hablando de otros apóstoles que existieron en el primer siglo. Vamos a ver otro texto donde nos habla de otros apóstoles que también existieron en la cristiana primitiva. Por favor, no activen su micrófono, por favor. Gracias. Muy bien, vamos a ver otro texto. Ahora vamos a ver Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Mire qué interesante. Aquí habla de Andrónico y de Junias, que también los consideran como apóstoles. Es muy importante que nosotros entendamos que sí habían otras personas que ejercían este ministerio en el pasado. Vamos a ver otro ejemplo. En Primera Tesalonicenses 1:1 y después vamos a ver el 2:6, porque esto está relacionado para que entendamos los textos. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Muy bien, aquí en este caso el apóstol Pablo está hablando, dice que nosotros como apóstoles de Cristo, ¿de quiénes está hablando? En el capítulo 2, versículo 6, dice como apóstoles de Cristo. Bueno, está hablando de Pablo, Silvano y de Timoteo. Quiere decir que estos eran apóstoles. Ellos no tuvieron nada que ver con los 12. O sea, estos eran apóstoles de la congregación primitiva. Es muy importante que entendamos, Pablo y Silvano y Timoteo, ellos entendieron que como ministros fueron llamados a ser apóstoles. Ellos ejercían este ministerio de oficio en la congregación de los tesalonicenses. Y aquí les está explicando Pablo, y es muy importante que nosotros entendamos. Quiere decir que aparte de los 12, aparte de Pablo, habían otros apóstoles como Silvano y Timoteo. Es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque de esta misma manera la congregación cristiana primitiva fue ese ejemplo para nosotros hoy. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bien, aquí vemos otro ejemplo. Dice que no vio a otro apóstol más que a Jacobo, el hermano del Señor. El hermano del Señor, Jacobo, no era contado entre los 12. Los primeros 12 que fueron llamados por nuestro Señor, no se encontraba Jacobo, el hermano de él. Quiero que entendamos esto porque en este caso a él se le adjudica este llamado como apóstol del Señor. Quiero que lo entendamos, mis amados, porque hay muchos que ejercieron este ministerio en el pasado y lo estamos corroborando el día de hoy porque es muy importante que lo entendamos, que esto es parte integral de la congregación cristiana verdadera. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 21, en el versículo 10 al 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto.
y le entregarán en manos de los gentiles. Bien, este texto, mi amado, también nos viene enseñando que habían profetas. En este momento está hablando de un profeta llamado Agabo y podemos ver cómo es parte de la escritura y dice que se ató el cinto de Pablo. O sea, él estaba profetizando algo que el Espíritu le había dicho y dice, esto es lo que el Espíritu Santo ha dicho. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto, que también no solo los apóstoles existieron en la congregación primitiva, sino que también los profetas. Los profetas eran parte esencial de las congregaciones y es necesario que lo entendamos, porque mucha gente dice, no, es que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, pero no es así y lo podemos ver en las escrituras. Yo quiero que cada uno de ustedes este día quede claro en su mente para que no se deje engañar por mentiras del enemigo, porque están haciendo enseñanzas de error. Vamos a ver otro ejemplo, Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Como podemos ver, dice que en la iglesia primitiva, ahí en Antioquía, habían profetas, habían maestros, habían apóstoles, estaban los ministerios ahí. Y mire cómo sucede esto, hasta lo dice por nombre. Ahí estaba Bernabé, estaba Simón y estaba uno llamado Níger, Lucio. Es muy importante que entendamos que habían varios de ellos. Habla también de Pablo y habla de Bernabé. Quiero que entendamos, mis amados, que la congregación cristiana primitiva estaba sustentada, estaba llena de estos ministerios de oficio. Y así es como debería de ser. O sea, la congregación debe de tener estos 5 ministerios como lo tenía en el pasado. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 8, 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire qué interesante. Felipe, él era un evangelista. Dios, a través del Espíritu Santo, lo dirige para que vaya a Samaria y hace un trabajo espectacular ahí. Dice que él iba predicando, la gente se convertía, escuchaban atentamente lo que él predicaba y con señales venía la gente sanándose y eran liberados de espíritus inmundos. Dice que salían dando grandes voces. Pero mis amados, yo aquí quiero enseñarte cómo trabajan los diferentes ministerios en unidad. Fíjate bien, cómo trabajan los diferentes ministerios en unidad. Felipe era un evangelista. Él tenía autoridad y poder y fue a Samaria a trabajar. Pero ¿qué sucede después? Vamos a ver ahora en el mismo capítulo 8, pero ahora del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Imagínense qué maravilloso. Venía Felipe predicando y habían sanidades, habían liberaciones, pero había necesidad de que viniera también un respaldo. Por eso los apóstoles que estaban en Jerusalén envían a Pedro y a Juan, los cuales vinieron para poder apoyar a Felipe. ¿Cuál era el trabajo que estaban haciendo? Primero, era para que ellos pudieran imponer las manos
y las personas pudieran recibir el Espíritu Santo. Mire qué interesante, pero esto no se detiene ahí. Mire lo que sigue sucediendo en este mismo relato. Cuando otras cosas acontecen y es necesario que sea ejecutado una orden por medio de una unción apostólica. Ahora vamos a leer Hechos 18 al 23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Como podemos ver en este relato, aquí encuentran oposición. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegan, este hombre que era un hechicero, este mago, Simón, ya se había convertido supuestamente en la predicación de Felipe. Ya se había convertido, ya estaba, era bautizado, pero todavía no había sido libre. Él no había recibido el Espíritu Santo. Entonces, cuando él mira que los apóstoles están imponiendo mano, él quiere comprar este don. Y aquí con el discernimiento de espíritu, mire qué interesante, el apóstol Pedro aquí lo reprende, y cuando lo reprende le dice que esta tu maldad, y le dice: ruega que Dios te perdone por esto, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, se necesitaba una unción apostólica que no la había visto Felipe, pero que era necesaria para poder establecer el reino. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Porque todavía Simón estaba bajo la influencia de la tiniebla. Recuerde que Simón, dice la escritura en este mismo capítulo, que había engañado a toda Samaria. Todos creían que era un hombre grande, pero que venía de Dios. O sea que las tinieblas tenían engañado a toda Samaria. Pero era necesario que no solamente llegara Felipe el evangelista, sino que vinieran los apóstoles para que fuera establecido el reino de Dios y fuera limpiado aquel lugar de toda tiniebla y poder recibir liberación a un nivel más profundo en el caso de Simón el mago. Como podemos ver, mis amados, cada uno de los ministerios tiene una labor que hacer. Cada uno de los ministerios se combinan uno con el otro, porque juntos es que podemos hacer la labor que el Señor nos ha encomendado. Es por eso que necesitamos trabajar en unidad. Vamos a ver otro ejemplo acerca de estos ministerios en Hechos 14, 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mire qué interesante. Ahora, ¿quién está hablando aquí? En este caso es Pablo el que andaba en todas estas ciudades. Mire que había llegado a muchas ciudades. Él había sembrado las ciudades, había hecho discípulos y luego los preparó. Y luego dijo: bueno, tengo que viajar, ahora tengo que ir a Listra, Iconio, Antioquía. Pero él constituyó ancianos. En esta palabra, mi amado, ancianos, es lo que hoy conocemos como pastores. En cada una de las iglesias fueron puestas por los apóstoles para que ellos pudieran continuar en el trabajo. Y dice que ellos que llegaron a avanzar, pero porque ellos pusieron a aquellos hermanos que estaban sirviendo como pastores para cuidar de las iglesias o de las congregaciones que Pablo ya había sembrado. Bien, vamos a ver otra parte, otro ejemplo en Efesios capítulo 4, versículo 11, donde nos habla de los ministerios. Yo quiero aclarar un punto aquí. Por favor, vamos a leer este texto otra vez.
Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mis amados, esto que quiero decir no es para que lo hagamos doctrina, no es eso lo que quiero hacer. No es para que hagamos doctrina de esto, pero quiero enseñarte algo. Mira, la diferencia, porque todos hemos conocido que son 5 ministerios, pero cuando nosotros vemos el primero, dice, a uno los constituyó apóstoles. Mira, fíjate en la puntuación, dice apóstoles, punto y coma. A otros, profetas, punto y coma. A otros, evangelistas, punto y coma. Pero a los siguientes les llama pastores y maestros. Ahora, es importante que entendamos esto y no quiero, como dije, no es que quiero hacer una doctrina distinta, pero el trabajo de pastores y maestros, al parecer, era algo que se combinaba juntos en un ministerio. Y quiero que lo veamos porque vamos a ver en otro texto, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, según este texto, él colocó primero a los apóstoles, después profetas, ahora dice terceros maestros. Con lo que les acabo de decir, esta parte de tercero maestro se está hablando de los pastores que también ejercen esa misma trabajo de maestro. Entonces, lo que Dios quería hacer es que había un orden para que todos trabajáramos en unidad. Y aquí deja un precedente acerca de lo que es el orden divino de cómo Él pone los ministerios, con el propósito de trabajar en unidad. Bien, vamos a ver otro ejemplo ahora en Hechos 15, 1 y 2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Miren, mis amados, qué importante es que tengamos esa unidad en el espíritu con todos los ministerios. Pablo, él era un hombre que había recibido mucha revelación de parte de Dios. Bernabé era un hombre que había trabajado denodadamente, pero cuando se encuentran en una situación, ellos suben a los apóstoles y a los ancianos o pastores de aquel tiempo para tratar la cuestión. ¿Qué significa esto, mis amados? Todos podemos errar, todos podemos cometer un error, somos humanos y podemos caer en una tentación, pero para que no nos vayamos a ir por el error, para que no nos salgamos de la dirección que Dios quiere, Dios ha puesto a otros ministros para que podamos consultar, para que podamos nosotros entender cómo funciona el cuerpo de Cristo en unidad. No es bueno que una persona o un ministerio esté solo, separado, porque puede haber una equivocación y llevarlos al error. Pero cuando hay disputa, cuando hay cosas que no tenemos claro, tenemos a otros hermanos con madurez para poder tratar estos asuntos. Y aquí incluye a los apóstoles y a los pastores, ¿verdad? Muy bien, mis amados, quiero que entiendan cómo este trabajo de los diferentes ministros, aunque sean personas maduras como lo era Pablo, se sujetaron a los apóstoles y pastores que estaban en Jerusalén. Bien, ahora vamos a leer algo muy importante otra vez en Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bien, cuando esta palabra es escrita acerca que le dio dones a los hombres, yo quiero que usted entienda que el apóstol Pablo estaba hablando de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que le dio dones a los hombres. Esta viene de una palabra griega
que se traduce hombres, pero es una palabra que se pronuncia homotropos, que quiere decir en griego el género humano. No está hablando de hombres como género, sino que está hablando de la humanidad en sí. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque quiero enseñar algo, mis amados. Quiero enseñar algo muy importante. Y quiero que esto tiene que ver con el género femenino y el género masculino. En muchas congregaciones no se permite que las hermanas ministren, que ellas puedan ser ministros. Pero hoy quiero enseñarles con base bíblica que las mujeres también pueden llegar a ser ministros. Veamos desde el inicio cómo Dios quería, en el plan original, qué fue lo que Dios hizo, cómo Dios dio instrucciones. Para eso vamos a leer Génesis capítulo 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios crea a los dos, ¿verdad? Porque los hizo a imagen de él, varón y hembra los creó, a los dos. Mire cómo él habla en plural y dice, y los bendijo y les dijo, está hablando a los dos, él se está dirigiendo a los dos, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Entonces, cuando él habla de sojuzgarla, quiere decir que tanto la mujer como el hombre le dio una autoridad para gobernar en la tierra, para gobernar. Y mire qué interesante. Y dice, señoread. O sea, que ellos deberían de ejercer esta autoridad y señorío sobre la tierra, sobre el mar, sobre las aves, sobre todas las bestias del campo. Ahora, esto fue lo que la palabra que originalmente Dios les dio a ellos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a ver ahora Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, lo que pasó fue que la mujer fue la que cayó ante la mentira de la serpiente. Entonces, cuando Dios le da una maldición, le dice a la mujer que te voy a hacer que con dolores de parto tengas tu preñez y con dolores darás a luz. O sea, está dando una maldición a ella. Y mire qué interesante. Y le dice, y tu deseo será por tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Quiere decir que en este momento Dios le quita ese lugar a la mujer y permite que el hombre sea señor sobre ella. Quiere decir, la mujer ya no hablaba directamente con Dios, sino que tenía que hablar a través de una cabeza, a través del hombre. Quiero que entendamos esto, mis amados, porque es muy importante que entendamos el concepto, porque muchas cosas suceden en el antiguo pacto. Recuerde, a la mujer no se le permitía tener, digamos, por ejemplo, al hombre se le permitía tener muchas mujeres, podían tener muchas esposas, porque él era señor de ella. Pero a la mujer no, si la mujer la miraban con otro hombre era apedreada. Entonces, es muy importante que entendamos que esto fue parte de la maldición que vino sobre la mujer. Pero vamos a ver, porque la obra de nuestro Señor Jesucristo cambió esto. Vamos a ver aquí 4 puntos muy importantes que cambió lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La obra de Cristo fue una obra redentora para todos, incluyendo a la mujer. Libró a la mujer de la maldición del pecado y sus consecuencias. Elevó a la mujer a un nivel de dignidad espiritual, sentada en lugares celestiales con Cristo. Eliminó la necesidad de un intermediario. Ella puede tener una comunión con el Padre. Es hija y coheredera. Mire qué interesante, mis amados. O sea, la maldición que fue puesta por Dios, ¿verdad? Por el pecado, fue levantada por nuestro Señor Jesucristo.
fue una obra redentora para la mujer. La libró de esta maldición del pecado y de sus consecuencias. La eleva a un nivel de dignidad espiritual. Quiere decir que la mujer también está sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo y elimina la necesidad de un intermediario, que era el hombre. Bueno, pero vamos a ver, apóstol, yo quiero que usted me enseñe en la escritura dónde dice eso. Gálatas capítulo 3, 25 al 29. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Gloria a Dios en las alturas. Mis amados, es tiempo que entendamos la palabra. Dice aquí que esa maldición fue levantada y dice que al unirse a Cristo por medio del bautismo han quedado revestidos de Cristo. No solamente los hombres, también las mujeres quedaron revestidos de Cristo y ya no importa que sea judío o griego o argentino o colombiano, no importa de dónde sea. Ya no importa si es hombre o mujer, porque todos, mire bien, todos somos uno solo en Cristo. Todos ustedes son uno solo en Cristo, dice la palabra. Y debemos de tener entendimiento de esto, mis amados. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos a estar regidos por sangre ni carne, porque sangre ni carne no es el que heredará el reino de los cielos. Cuando nosotros subamos, ya no vamos a ser como las personas que somos hoy, porque seremos como los ángeles, ya no va a haber sexo. Quiere decir que ya no importa, porque va a ser el Espíritu el que asciende. Y es por eso que necesitamos este nivel de revelación. Las mujeres también son llamadas a servir en este ministerio que el Señor nos ha dado. Voy a leer otro texto, por favor, porque es muy importante que entendamos esto, ya que es el Espíritu Santo el que nos capacita. Vamos a ver cómo es esto. Hechos 2, 14 al 18. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. Mire qué maravilloso cómo Pedro tiene entendimiento de esto y cita lo que había dicho el profeta Joel cuando dijo: y sucederá que en aquellos días Dios derramaré de mi espíritu, dice Dios, sobre toda la humanidad, los hijos e hijas. O sea, esto no limita solo a los hombres. Y mire qué interesante. Y dice que van a traer mensajes proféticos. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. Mis amados, gloria al que vive para siempre por la revelación que está trayendo a su pueblo, porque es necesario que entendamos que el Espíritu Santo no hace excepción de personas. Él está trayendo esta revelación para que vengan con mensajes proféticos. Quiere decir que las mujeres también son ministros del Dios Todopoderoso. Qué maravilloso poder ver
cómo el Señor trae esta revelación. Bien, vamos a ver acerca de los ministros de oficio. Los ministerios de oficio fueron constituidos para ejercer el gobierno espiritual del Señor en y a través de la iglesia. Son oficios diseñados para servir al cuerpo. Son llamados directos del Señor, acompañados de la unción necesaria y del reconocimiento por parte del pueblo. Mire qué maravilloso, mi amado. Así que si usted ha sido llamado para ser ministros, es importante que usted entienda que los ministerios de oficio fueron constituidos como parte del gobierno de Dios en la tierra. Sí, nuestro Señor está gobernando la tierra a través de sus ministros. Es muy importante que entendamos esto y que entendamos que los ministros de oficio no fueron para venir a subyugar al pueblo de Dios. No, fueron puestos para servir al cuerpo de Cristo. Mis amados, todos aquellos que tienen un llamado ministerial, fuiste llamado para servir al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Somos llamados directamente por nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, acompañados de la unción necesaria para poder impartir al pueblo de Dios. Muy bien, mis amados. Quiero que entendamos cómo es esto del llamado y la soberanía de Dios. Él llama a quien Él quiere. Él capacita a los que Él llama. Él respeta la autoridad delegada a los ministros. El oficio ministerial no tiene nada que ver con la capacidad o habilidad natural. Todo en el ministerio es por su gracia y su favor. Mis amados, Él llama a quien Él quiere. Nosotros no podemos juzgar, porque hay hermanos que vienen tal vez de una familia muy humilde, tal vez con poca preparación. Mis amados, yo he visto ministros que con costo pueden leer, pero Dios los ha llamado y los ha revestido de una autoridad y de poder. Y ha puesto una capacidad en ellos, porque Él pone todo lo que ellos necesitan para ser capacitados. Así como escuelas como esta, donde se nos enseña, se nos ministra para que podamos ser capacitados. Él respalda la autoridad delegada a sus ministros. Él respeta esa autoridad. Y el oficio del ministerio no tiene nada que ver con la capacidad humana. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la sabiduría y el entendimiento. Dios no necesita la capacidad humana para darte el saber qué hacer. Es necesario que aprendamos a depender de su Santo Espíritu. Todo el ministerio, todo lo que hemos sido llamados, somos llamados por su gracia y favor. Es muy importante, mis amados, que lo entendamos. Ahora, mis amados, yo quiero declarar una palabra sobre tu vida, una palabra de bendición. Padre amado que estás en las alturas, santificado sea tu santo nombre. Este día, Señor, yo vengo delante de tu presencia para que permitas, Señor, una unción fresca sobre todo aquel hombre y mujer que me escucha en este momento. Una unción fresca, Señor, para que traiga una activación ministerial al llamado que tú le has hecho. Que haya, Señor, un entendimiento en el Espíritu acerca de su llamado ministerial en este día. Padre, permite que a través de tu Santo Espíritu pueda haber una confirmación en su corazón acerca del llamado que tú estás haciendo, Padre. Padre, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sean abiertos ojos y oídos espirituales, que sean abiertos para que venga revelación a su vida, para que venga, Señor, ese entendimiento de lo que tú tienes preparado para sus vidas, para que este día, Señor, ellos puedan tener entendimiento con sabiduría celestial de lo que tú estás
haciendo en sus vidas para gloria y honra de su nombre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos postramos delante de ti para que seas tú, Señor, guiándonos a cada uno de nosotros como ministros, como hijos del Dios Todopoderoso, sin importar dónde nos encontremos en este momento, Señor, para que podamos cumplir con la obra que tú nos has encomendado. Padre amado, este día yo los dejo en tus manos para que seas tú, Señor, activándolos por medio de tu Santo Espíritu. Henos aquí, papito. Henos aquí. Envíanos, Señor, a la obra que tú quieres para cada uno de nosotros. Porque yo sé, Señor, que muchos de tus hijos que están aquí presentes han sido llamados para cumplir con una obra ministerial. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo los pongo en el hueco de tu mano. Dales una cobertura celestial y que el fuego del Espíritu Santo arda en sus corazones para que puedan tener ese anhelo por servirte, ese deseo por cumplir con el propósito divino que tú has diseñado para ellos. Yo los bendigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por la autoridad que tú me has dado, Padre, que su ministerio, que su llamado sea activado en el nombre poderoso de Jesús, porque de esta manera, Señor, tú los irás guiando a cada uno sobre su llamado. Gracias, Padre, porque nos has reunido este día, porque somos tus hijos, somos tus humildes servidores, Señor. Nos postramos delante de ti y estamos, Señor, receptivos a lo que tú quieres en nuestras vidas. Gracias, papito. No somos dignos, Señor. Por tu gracia recibimos este llamado, porque tú eres soberano, Señor, no porque lo merezcamos, porque yo sé, Señor, de dónde me sacaste. Yo sé que no soy merecedor, Señor, pero en tu inmensa bondad y tu misericordia te has dignado a ocuparnos, Señor, en la obra del reino. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. A ti te alabamos y te glorificamos, exaltamos tu nombre, porque grande y santo eres tú, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque puedo sentir tu presencia. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos. Quiero declarar cielos abiertos sobre sus vidas y que la revelación celestial venga sobre ellos para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias. Los cubro con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hemos terminado. Quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Por favor, déjenme saber. Levante su mano, mi amado. Si tiene alguna pregunta. O bueno, si tienen algo que contarnos. Alguien que ha tenido alguna experiencia en las últimas semanas acerca de todo lo que hemos estado haciendo. Aquí tenemos a Juan Guillermo. Por favor, active su micrófono, mi amado. Bendiciones para todos. Este es tremendo esta enseñanza, mi apóstol. La verdad jamás pues, había aprendido tanto, pero esto es muy duro, ¿no? Muy difícil saber que en muchas iglesias no se tiene muy claro este concepto, ¿no? De lo profético y lo apostólico. Y yo veo de que en muchas iglesias como que les da como ese, miro yo como que hay como ese cierto miedo, cierta como desconfianza, ¿no?
porque veo solo únicamente solo el pastorado, solo pastores, pastores y pastores, pero no se mira el ministerio profético y apostólico. Entonces, pues eso es como bastante como preocupante, ¿no? Pero gracias le doy a nuestro Dios que estamos aprendiendo y si Dios nos ha puesto o nos va a poner en algún lugar, pues ya empezaremos a enseñar a las personas verdaderamente cómo es. De todas maneras, yo agradezco porque he aprendido mucho, mi apóstol, a través de la red social, de lo que usted enseña mucho ahí, y he aprendido mucho también de lo que usted nos está dando día a día. Gracias, mi apóstol. Gracias, mi amado. Gracias. Sabemos que todos estamos aprendiendo y la gloria y la honra debe ser para nuestro Señor. Alabado sea el Rey de Gloria. Gracias por ese comentario, mi amado. Y es cierto, muchos no han aceptado por temor, porque piensan que les van a llegar a quitar el lugar, pero no. Nosotros somos un solo cuerpo para trabajar en unidad. Bien, hay otra manita aquí, Mary. Bendiciones para todos. Dios les bendiga, les guarde. Apóstol, para mí, pues yo estoy tomando otra vez, como hablaba con usted hoy. He aprendido mucho a través de las redes, toda esa enseñanza maravillosa que usted comparte y nos imparte de ese espíritu maravilloso que Dios ha puesto en usted. Entonces he aprendido mucho a través de eso y pues sentí la necesidad de volver aquí a las clases. Estoy aquí, estoy aprendiendo, conozco también, he aprendido un poquito más sobre el llamado que Dios me ha hecho como profeta. Yo lo aceptaba, no me creía que yo tenía ese don, pero pues todo me ha demostrado toda la vida que ha sido así. Y mucho más con las enseñanzas, lo he reafirmado con sus enseñanzas. Y pues estoy aquí, estoy para aprender más sobre este ministerio. En la iglesia donde yo me congrego, yo soy uno de los pastores de allá, pero la iglesia no es apostólica ni profética, es una iglesia clásica, pero Dios ha permitido que yo levante una obra a la par en esos muchos años, que se llama La Casa del Alfarero, y todo apunta a lo profético, porque acá yo puedo desarrollar eso que Dios ha colocado en mí, y ahora mucho más porque estoy aprendiendo. Así que bendigo, le doy gracias al Señor, lo alabo y le bendigo a usted, apóstol, por esta obra maravillosa de enseñarnos. Muchas veces es que nosotros no sabemos cómo. Tenemos ese don, esos dones, ese talento, pero no tenemos esa dirección clara. Entonces, para mí eso ha sido maravilloso y Dios les bendiga a todos y a usted, apóstol. Muchas gracias. Gracias, mi amada. Bendiciones. ¿Desde dónde se conecta con nosotros? Desde Buenaventura, Colombia. Gloria a Dios. Bendiciones, mi amada, hasta Colombia. Amén. Tierra linda, que muy pronto va a haber un avivamiento fuerte, porque estamos orando por Colombia, ¿verdad? Gracias, mi amada. Amén. Hermosas palabras, que amén. se bendiga. Tenemos aquí una amén. Bien, Jessica, ¿nos quiere compartir algo? Amén, apóstol. No sé si me escuchan. Claro que sí, mi amada. Bueno, Dios les bendiga. Primeramente, agradecerle a Dios por esta oportunidad. Es la primera vez que me conecto, pero Dios bendiga este ministerio y este gran trabajo que están realizando. Y pues aquí aprendiendo primeramente el Espíritu Santo y de sus enseñanzas, que bastante he aprendido. Lo que yo quisiera saber es que por qué a veces no el mover completo del Espíritu Santo no se da por completo en algunos lugares, aunque sean iglesias apostólicas y proféticas, que se detiene a veces el mover del Espíritu o lo que el Señor quiere hablar. Otra pregunta, donde dijo de ancianos y pastores, como que es el mismo, se le puede llamar de la misma manera, pero
no sé si estoy equivocada en ese aspecto, si anciano se le llamaba al pastor en la antigüedad o es diferente. Bien, voy a comenzar primero por la primera pregunta. Ok, ¿por qué no hay un mover completo del Espíritu Santo en algunos ministerios, aunque se llamen apostólicos y proféticos? Bueno, mi amada, hay varias razones, pero principalmente es porque no estamos haciendo bien el trabajo. Si el profeta, uno de los trabajos del profeta de ascensión es poder abrir los cielos. Y muchas veces esto no se realiza correctamente porque no hay una buena adoración. Quiero que entendamos que el profeta, su labor a través de la unción profética por medio de la adoración y también por medio de la intercesión. Esos son dos columnas importantes. Ahora, quiero que entendamos que también es necesario que haya los 5 ministerios para que no puede cargarse solamente con el profeta, porque por ejemplo, a veces pueden haber situaciones que estén pasando por la ausencia del ministerio apostólico, el establecimiento del reino. Es importante que también en los territorios se limpien los territorios para que podamos poseerlo. Eso requiere una unción apostólica. No es que todos en la congregación van a ser apóstoles. Puede ser que el apóstol ni siquiera esté en esa congregación, pero haya una cobertura apostólica. Y esto lo que hace, que es lo que logra, es que eso permite que pueda haber una unción que pueda trabajar con el reino. Es importante que muchos de nosotros en muchas congregaciones no se enseña del reino, la autoridad de gobierno que necesitamos ejercer en la tierra. Y por esta razón es que hay mucho conflicto, a veces espíritus de error, o a veces espíritu de contienda, espíritu de división, están causando problemas dentro de las congregaciones y esto no deja que haya un fluir del Espíritu Santo. Recuerde, cuando ellos estaban en el aposento alto, los 120, dice que estaban unánimes en un mismo espíritu. Y esto es lo que falta en las congregaciones. A veces las personas llegan solo para murmurar, ver cómo llegó vestida la otra hermana, y estar platicando. Parece que llegáramos a chismear, ¿verdad? Y ahí no fluye el Espíritu Santo. Así es que esto es muy delicado. Es necesario que aprendamos, mis amados, todos estos detalles para que podamos llevar esa unción y que fluya el Espíritu Santo en las congregaciones. Muy bien. La otra pregunta que me decía, mi amada, sí. La palabra ancianos, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo de los pastores, también se refiere a los pastores. O sea, la palabra ancianos o pastores es la misma uso, igual lo que se le llamaba obispo, ¿verdad? En algunas religiones ahora obispo le han llamado a una, como un nivel, como que si fuera una jerarquía, pero básicamente también está hablando del pastorado, ¿verdad? Un obispo, un anciano o un pastor, es lo mismo, ¿verdad? Espero que eso conteste a su pregunta, mi amada, ¿verdad? Sí. Vamos a... Sí, ok, gracias, mi amada. ¿Desde dónde se comunica con nosotros? El Salvador. Gloria a Dios, aleluya, bendiciones hasta el pulgarcito de Centroamérica. Que el Señor me la bendiga a usted y a toda su familia. Que la gran bendición del Todopoderoso siga guiándola en su ministerio para gloria y honra de su nombre. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos otra manita aquí. Yomar. Aló. Active su micrófono, mi amada. Ahí, ahora sí. Dios le bendiga, apóstol. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, primeramente quiero decirle de corazón y ante los ojos de mi Señor que para mí es un lujo tener un maestro como usted, sin adularlo, sí, pero admiro mucho su sabiduría y espero algún día pues compartir ese manto con usted. Le agradezco todo, humildemente, todo lo que ha hecho por mí y todo lo que sé que ha hecho por nosotros. Mi más que pregunta,
era una acotación a la enseñanza que usted nos dio sobre los profetas, que usted dijo que incluso cuando no sabían que eran profetas, ellos eran buscados por el reino de las tinieblas para servirle por los dones. Así De eso es cierto, doy fe de eso porque yo desde niña tengo algunos dones de evidencia en cual en el mundo yo crecí en un hogar católico, entonces para ellos yo era adivina, bruja o clarividente. Y mucha gente de ese mundo desde muy chica me buscó para que yo aprendiera de ellos. Me buscaron babalaos para meterme en la religión yoruba, me buscaron hechiceros, brujos, porque me decían que yo era materia y que tenían que enseñarme. Yo estaba muy confundida porque realmente no sabía qué era, pero incluso mi familia me decía, bueno, si tienes esos dones, gana dinero, haz dinero, ponte a trabajar en eso, porque tú ves cosas, hazlo. Y era muy cercano a que yo me convirtiera en eso antes que en lo que soy. Pero todo el tiempo el Señor tuvo misericordia de mí, porque dentro de mí algo me decía que eso no estaba con Dios, aunque ellos disfrazan que creen en Dios, que curan con Dios, que hacen esos sortilegios con Dios. Yo toda la vida me alejé de ellos porque ellos me perseguían mucho y yo tenía miedo y hasta mi familia me decía que trabajara en eso, que haga dinero con esto, porque pues los brujos tienen muchísimo dinero. Entonces me decían todos y yo solita le decía, Señor, si tú existes, si de verdad tú, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué veo estas cosas? Entonces yo le decía, Señor, yo ni siquiera sabía que existían los profetas porque era una ignorante. Y entonces yo decía, Señor, ¿por qué me hiciste así? Perdóname. Yo me culpaba de verdad había nacido de esa forma tan fea. Y traté de alejarme mucho de Dios, resentida con Dios, porque la primera vez que conocí al Señor, a los 11 años, yo llegué a la iglesia y comencé a darles palabra que el Señor me decía y me dijeron que estaba endemoniada. Entonces, era una iglesia muy pequeña que no creía en los ministerios, o sea, al menos ni en lo apostólico ni en lo profético. Entonces, pues yo creí de verdad que era cierto y que lo que yo hablaba eran cosas de Satanás. Entonces traté toda mi adolescencia de estar separada de él, de estar alejada de él, porque me consideraba yo mismo, para los psicólogos tenía esquizofrenia porque escuchaba voces, para mi familia era bruja, todos me decían que era bruja, que no hablara porque si hablaba se iba a cumplir, o sea, cosas de esas horribles. Y pues toda mi vida me mantuve así hasta que el Señor siempre por todo lado, por todas partes, el Señor trataba de que yo me acercara a Él. Y yo le decía, siempre tuve temor del Señor, nunca blasfemé, nunca hice nada malo, pero yo decía, no, prefiero de lejos porque yo miren lo que yo soy. Y yo siempre me culpaba, Satanás me tenía presa de eso, de que yo era mala, de que yo era una mala persona, porque yo desde niña amé mucho al Señor. Como era católica quería ser monja. Entonces yo me sentía como que era una blasfema, como decían las monjas. Y pues yo me sentía súper triste por todo eso. Y cuando comencé de verdad en Venezuela, a asistir a una iglesia de un apóstol, y el apóstol, Dios le dio palabra y él me dijo que yo tenía un ministerio y que yo tenía que trabajar sobre eso y que todo lo que me pasaba era de Dios. Entonces yo comencé a preguntarle al Señor y yo le decía, yo de verdad tengo eso, de verdad tú me llamaste para servirte. Lo único que yo quiero es cantarte, yo quiero ser adoradora, nada más. A mí no me pongas en esas cosas raras, le decía yo al Señor. Y hace poco tiempo, hace unos años apenas, eh, le dije al Padre, Señor, yo decido con mi libre albedrío servirte, como tú quieras. Si quieres darme esos sueños, si quieres darme esa revelación, todo lo que quieras. Y si toda mi familia se va a alejar de mí porque estoy loca, así sea, Señor, yo te serviré. Inmediatamente fui llevada al desierto y al mes murió mi papá y mi familia me decía, que cómo era que yo estaba adorando a Dios y que eso pasaba. A los 3 meses murió mi hermano.
Mi familia se alejó de mí, todos, y yo me quedé a cargo. Soy padre y madre de mi sobrina que quedó huérfana de mi hermano. Y me quedé sola. Y entonces me decían que bueno, que me iba a quedar solterona y loca y todo, pero pues yo seguí perseverando. Y el Señor me conectó con usted, que le conocí por casualidad, y algunas personas que me han hablado acerca de todo esto, y descubrí cuál era mi llamado y mi ministerio y por qué sucedían las cosas. Y hasta ahora, pues a veces tengo miedo de decir las cosas que siento, que veo que el Señor me pone, pero quiero que sepan, aunque yo sé que todos ustedes son entendidos, tal vez yo soy una pequeña en esto, que es cierto, que cuando Dios te llama y tú tienes los dones desde siempre, Satanás te busca y siempre te va a hacer la guerra y siempre va a tratar de alejarte y de tenerte presa. Incluso hasta hoy, yo le conté a usted, apóstol, que sufro de ansiedad y ataques de pánico, porque eso fue lo último que me pasó cuando ya yo decidí servirle al Señor, comenzó a pasarme eso. Y aún así, sigo trabajando, sigo firme y le sigo todos los días clamando al Padre que me enseñe y que me ponga un padre espiritual, porque estoy en orfandad espiritualmente, que me dé un padre espiritual acorde al corazón de él. Y me ha conectado con usted. No tengo palabras para agradecerle todo lo que he aprendido de usted, porque créame que he sido tan ignorante que no he sabido tantas cosas, que tenía los dones, pero no sabía ni cómo utilizarlos. Yo le agradezco de corazón y le bendigo con todo mi corazón, porque usted hace de personas como yo que pues lleguen a ser siervos útiles para el Padre. Gracias. Gracias, mi amada. Toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor. Yo soy un humilde servidor de mi Rey, que estoy aquí solo para ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. Mi amada, usted no tiene que seguir en esa orfandad, porque creo que el Señor te ha cuidado, porque hay una razón muy importante. Hay un trabajo que debes hacer. Así que no te preocupes, porque muy pronto vas a ser libre. Ya creo que ya tenemos programado lo de su liberación, ¿verdad? Amén. Ya está viendo lo lo de la liberación, ¿cierto? Sí, y haciendo todos los ejercicios que usted me mandó para cuando usted desee ya estar libre. Ok, así es que mi amada, no te preocupes, el Señor te va a hacer libre y muy pronto vas a poder ayudar a muchas personas que te necesitan en el territorio que Dios te ha asignado. Te bendigo, mi niña, que el Señor te guarde, te cuide, te siga dando revelación celestial para que puedas cumplir con el propósito divino que fue marcado en tu vida. Excelente, maravillosos testimonios. Gracias, mis amados. Les agradezco mucho por sus testimonios, por lo que está pasando en sus vidas. Para mí realmente es un verdadero regocijo. Quiero decirles que nosotros nos esforzamos mucho para que ustedes puedan tener todo este material, este conocimiento, estos manuales. Y quiero decirles, mis amados, por favor, a todos los que me escuchan, de que aprovechen, mis niños, aprovechen su escuela, porque muchas personas cuando no están cumpliendo con la escuela, no están entregando sus 3 enseñanzas cada semana, les damos un aviso que ya los tenemos que sacar y luego ahí en ese momento a veces se empiezan a dar cuenta de lo que se pierden por no estar al día. Recuerden, esta es una escuela, se requiere disciplina. Nosotros nos esforzamos mucho por ayudarles, por servirles. Tenemos una inversión de bastante tiempo, esfuerzo y aún económicamente para poder ayudarles, mis niños. Por favor, aprovechen, agarren ese material para que sea de provecho para sus vidas, porque si el Señor te está preparando es porque hay algo grande que viene, que está por llegar a tu vida. Así es que pónganse al día, mis niños, con con su escuela, para que puedan seguir avanzando y podamos seguir siendo esta gran familia a nivel del mundo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y espero que tengan un fin de semana bendecido, prosperado y en victoria. Que el Señor los siga llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Buenas noches y que el Señor me los bendiga.